Dios te bendiga, te saludo con la paz del Señor en esta nueva oportunidad que por medio de la gracia y la misericordia de nuestro Dios, un nuevo día de vida, de victoria que el Señor nos da. Te saludo con la paz del Señor en este nuevo día. Quiero compartirte nuevamente una nueva palabra que meditaba en mi corazón hace unas horas atrás y te la quiero compartir. Y leemos la palabra del Señor en esta oportunidad en el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 5. Desde versículo 19. Mire que aquí el título dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y leemos en el nombre poderoso de Jesús y dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleito, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y dice la palabra, continúa el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Meditaba en mi corazón hace unas horas en esta palabra y decía en mí mismo, ¿no? ¿Qué frutos estoy teniendo como hijo de Dios? Como en el camino del Señor, si estoy teniendo obras de la carne o frutos del Espíritu. Aquí enumera las muchas obras que tiene la carne y ninguna es buena. Ninguna de las obras que tiene nuestra carne, que quiere obrar la carne conforme a las concupiscencias que habla la palabra, son buenas. Y habla la palabra, yo me quiero centralizar, si bien las obras de la carne hablan de, nos examina como un espejo de cómo estamos delante de Dios verdaderamente, y son muchas cosas que tiene la obra de la carne, que practican, aquellos que practican las obras de la carne y muchos de los que están lejos de Dios, que son practicantes de todas estas cosas, y como dice la palabra, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Las obras de la carne no nos llevarán jamás a heredar el reino de los cielos, el reino de Dios. Mas quiero centralizarme a los que son el fruto del Espíritu. Porque como hijo de Dios, yo meditaba en mi corazón cuando estaba meditando en esta palabra, meditaba en como hijo de Dios, qué fruto estoy teniendo. Cuando uno pasa por adversidades, por momentos difíciles de prueba, se examina a sí mismo y dice, en ciertas circunstancias, cuando Dios comienza a probar nuestras vidas, uno se comienza a preguntar, porque si yo tengo el Espíritu Santo en mí, tengo que estar teniendo los frutos del Espíritu. Tal vez no tenga todos en este momento porque se van perfeccionando, van creciendo los frutos del Espíritu en mi vida. Dice la palabra, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Meditaba y decía yo en mi corazón, Señor, yo estoy teniendo estos frutos de tu Espíritu en mí, cuando tengo que tener amor, cuando tengo que tener, como dice aquí la palabra, gozo, cuando tengo que tener paz, cuando tengo que tener paciencia, cuando tengo que tener benignidad, cuando tengo que tener bondad, cuando tengo que tener fe, aleluya, cuando tengo que tener mansedumbre, cuando tengo que tener templanza. Muchas veces es muy fácil hablar de estos temas y hasta predicarlos, pero cuán difícil es, mis amados hermanos, ponerlos por obra. Cuando te toca tener amor, cuando te toca tener fe, cuando te toca tener benignidad, cuando te toca tener templanza, cuando te toca tener mansedumbre, muchas cosas que no es de uno,
Te das cuenta que no es tuyo propio porque es del Espíritu. El Espíritu te lleva a tener todas estas cosas como fruto de que Él está reinando y gobernando en tu vida y en mi vida. Por eso examinémonos a nosotros mismos si frutos del Espíritu están en nuestras vidas en este tiempo. Y aquellos que aún no notamos que están, que puedan ir creciendo y siendo alimentados por el Espíritu en nuestra vida para que estos frutos se hagan presentes en nosotros. Y aquellos que están practicando en este tiempo lastimosamente las obras de la carne, por eso que la palabra dice que la ley uno no podía ser salvo por las obras de la ley, porque eran conforme a cosas que se practicaban incluso muchas en la carne. Y que acá, como dice la palabra, que las obras de la carne no son buenas. Estas muchas obras que hay que tiene la carne, que son de perjuicioso y no son de bendición para nuestras vidas, sino que mire como lo que dice aquí, el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Que en este tiempo nuestros deseos, nuestros anhelos sean del Espíritu y no de la carne. No sean ni fruto ni deseos de la carne, ni obras de la carne, sino que sean deseos y frutos del Espíritu. Anhelar más y más del Espíritu Santo en este tiempo, que es tan necesario que tengamos la dirección del Espíritu, porque si dejamos y tenemos la dirección del Espíritu en nuestras vidas, no nos vamos a equivocar, no vamos a errar. Y tener la ayuda de este precioso y hermoso Espíritu Santo que nos alienta, nos consuela, nos ayuda, nos enseña, nos da sabiduría, entendimiento en la palabra para poder entender y comprender lo que leemos, para que no quedemos sin fruto, sin entendimiento. Por eso, mi amado hermano, te aliento a que sigas creyendo, que sigas confiando, que sigas alentando tu corazón. No te desanimes, no te desalientes. No nos desanimemos, no nos desalentemos, y que en nuestra boca siempre haya palabra de aliento los unos para con los otros, de entender que Cristo está con nosotros, y fortalezcámonos en la fe y en el crecimiento de la palabra. Qué importante es leer la palabra, por eso es importante pedir al Espíritu Santo cuando uno lee la palabra, porque es Dios hablándote a ti y hablándome a mí. Cada vez que yo abro la palabra, es Dios hablándome a mí, tengo que entender qué es lo que Él me quiere decir. Por eso que Dios te bendiga grandemente y que la rica paz del Señor Jesús sea sobre tu vida, y sobre los tuyos. Que Dios te bendiga grandemente. Mucha paz del Señor. Y si te gustan los videos, te pido que me dejes un comentario, sea amén, una palabra de aliento, y que Dios te bendiga grandemente y mucha paz del Señor Jesús. Amén.